Ok, buenas tardes. Shabbat Shalom desde Boca Ratón. Estamos agradeciéndole al Padre Todopoderoso que nos permitió estar otro sábado aquí para aprender de su palabra con mucho gusto. Estamos listos para empezar con Primera de Reyes, capítulo 16, y hoy estamos a enero 8 del 2022. Entonces vamos a poner la lección en las manos del Señor. Gracias, Padre Todopoderoso, porque podemos estar aquí a tus pies con toda humildad y mansedumbre, pidiéndote que tengas compasión de nosotros, que no somos nada más que unos vasos frágiles, que tú le pones poder para poder hablar acerca de tu palabra, y te pedimos que no haya equivocaciones, que no haya piedras de tropiezo, sino más bien edificación. Gracias te damos por tu bondad para con nosotros, porque nos has traído hasta aquí con bienestar. Te pedimos mucho de antemano por la cirugía de Ana María Corel, que será este 11 de, de enero, el día de su cumpleaños. Señor, estaremos alabándote por su vida y porque tus manos van a estar ahí con los cirujanos y con las enfermeras. Gracias te damos porque nosotros podemos poner todos nuestros anhelos y preocupaciones, nuestros deseos en tus manos, que son todopoderosas, de lo alto y de lo sagrado. Te damos gracias en el nombre de Jesucristo, Yeshua. Amén. Ok, entonces estamos listos para empezar. Está grabando. Vamos a hacer un repaso del capítulo 15 de Primera de Reyes. Vimos a varios reyes. Este que tenemos aquí, el rey Abías, que viene de la casa de Israel, Efraín, y dice que hizo lo malo ante los ojos de Adonai. Después viene el rey Asa. El rey Asa es el rey de Judá. Acuérdense que están intercalados los reyes, de tal manera que a veces nos están hablando de la casa de Israel y a veces nos están hablando de la casa de Judá. Y en este caso el rey Asa es un rey que hizo lo bueno en la mayor parte de las circunstancias, porque quitó los ídolos, quitó los sodomistas, a su madre Macá, que había tenido ídolos, lo destruyó y lo echó en el torrente de Cedrón. Eso fue algo muy loable. Y también vemos que guardó los tesoros en el, en el templo. Desgraciadamente después se olvidó de que Dios ya lo había ayudado en una pelea tremenda que hubo, y Asa levantó los brazos al cielo y le pidió al Todopoderoso por ayuda. Su ejército estaba mucho más pequeño, pero él recibió toda la ayuda, y todo lo que se refería al ejército de Jeroboam, que estaba bien grande, eran 800 soldados, quedaron 500 destruidos. Y eso lo vimos en Segunda de Crónicas. Desgraciadamente después se desesperó porque Baasa en el reino del norte había empezado a hacer una especie de bloque económico y empezó a hacer unos obstáculos para que pasaran. Y entonces él se desesperó, pidió a sus subordinados que fueran a Damasco a entregarle al rey de Siria los tesoros que estaban dentro del templo. Eso estuvo muy mal hecho. Después el profeta lo disciplinó y le dijo, pero ¿por qué? ¿Que no viste que te ayudó el Padre Todopoderoso cuando estabas peleando contra los etíopes? Y entonces ahora se te olvidó, pero eso fue lo que sucedió. Sin embargo, la misericordia, la gracia del Todopoderoso le dio a Asa oportunidad de enfermarse de los pies.
Estuvo 2 años enfermo de los pies y dándole oportunidad al padre para que se arrepintiera. Pero parece que no lo hizo. Bueno, después pasamos con el rey Nadab, y el rey Nadab es de la casa del norte, es hijo de Jeroboam, y en este momento va a recibir por parte de Baasa todo lo que estuvo predicho acerca de él por el profeta Abías, que toda su descendencia iba a morir, que unos iban a morir comidos por los perros y otros iban a morir comidos por los pájaros. Pues exactamente así sucedió. Entonces ahora nos preparamos para empezar con el capítulo 16. Espero que hayan tenido oportunidad de ver el póster que les mandé por WhatsApp. Ese póster yo lo compré, está todo en inglés. Entonces yo puse los papelitos esos para poner los nombres en español para que no haya problemas para encontrarlos, porque algunos nombres son exactamente iguales, pero otros sí son bastante diferentes. Les puse diferente color para que pudiéramos ver la estadística, como dice Iris, que está para llorar en la casa del norte, en la casa de Israel, Efraín. Afortunadamente, gracias al Todopoderoso, algunos de los reyes que sí le cumplieron, le obedecieron en la casa de Judá fueron 8 de 20. O sea que menos del 50% siguieron los pasos del Todopoderoso con todos sus mandamientos. Esto al final de la clase vamos a ver para qué queremos este póster, para qué queremos ver estas estadísticas. Lo vamos a tocar al final. Ok, entonces vamos a empezar con el versículo 1 del 16 y dice, y vino palabra de Jehová a Jehú, hijo de Hananí, contra Baasa. ¿Quién es Hananí? Hananí lo vimos en Segunda de Crónicas la vez pasada. Es un profeta, ahí se le llama un vidente, pero es lo mismo que un profeta. Y ahora tiene un hijo que se llama Jehú, que también es profeta. Entonces esta palabra viene a Baasa de parte de Jehú, diciendo, versículo 2, por cuanto yo te levanté del polvo y te puse mm, por príncipe sobre mi pueblo Israel, y has andado en el camino de Jeroboam, y has hecho pecar a mi pueblo Israel, provocándome a ira con tus pecados. ¿Qué significa eso que yo te levanté del polvo? Igualito que se le dijo a Jeroboam, no eras nada, nada. Tú no tenías una dinastía, tú no provenías de reyes. Yo te levanté del polvo y tú me diste la espalda. Igual lo hizo este rey que está hablando aquí, Baasa. Versículo 3. He aquí yo barreré la posteridad de Baasa y la posteridad de su casa, y pondré su casa como la casa de Jeroboam, hijo de Nabat. ¿Cómo la va a poner? Toda destruida, y toda su descendencia será comida también por perros o por aves de rapiña. 4. El que de Baasa fuere muerto en la ciudad, lo comerán los perros, y el que de él fuere muerto en el campo, lo comerán las aves del cielo. Los demás hechos de Baasa y las cosas que hizo y su poderío, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? ¿Ok? Bueno, parece que este Baasa murió de muerte natural. Y versículo 6, y durmió Baasa con sus padres y fue sepultado en Tirsa y reinó en su lugar Ela, su hijo. Este Baasa reinó por 24 años. Pero ¿qué les pasa a estos reyes? Si ya vieron lo que le pasó a Jeroboam y después a su hijo, y ahora él sigue en los mismos pasos, empeorando cada vez. ¿Pero por qué? No aprenden. Y han visto cómo han terminado toda
su casa, toda su dinastía. Ok, versículo 7. Pero la palabra de Jehová por el profeta Jehú, hijo de Hananí, había sido contra Baasa y también contra su casa, y con motivo de todo lo malo que hizo ante los ojos de Adonai, provocándole a ira con las obras de sus manos, para que fuese hecha como la casa de Jeroboam, porque la había destruido. Reinado de Ela y de Zimri. Seguimos con la casa del norte, de Israel-Efraín. En el versículo 8, en el año 26 de Asa, rey de Judá, o sea, estaba reinando Asa en Judá, cuando empezó a reinar Ela, hijo de Baasa, sobre Israel en Tirsa, y reinó por 2 años, solamente por 2 años. Aquí viene algo nuevo. Nunca se había visto en Israel lo que viene en el capítulo 9. Fíjense bien, todo habíamos visto que había seguido reyes por una dinastía, pero ahora conspiró contra él, o sea, contra Ela, su siervo Zimri, comandante de la mitad de los carros. O sea, ahora el ejército se está sublevando y está conspirando contra el rey. Y estando él en Tirsa, bebiendo, embriagado en casa de Arsa, su mayordomo en Tirsa. Fíjense bien, tampoco se había visto antes que un rey estuviera en la casa de su mayordomo embriagado, bebiendo. Nunca se había visto. Era muy raro, porque los reyes regularmente estaban en su palacio, pero aquí estaba en la casa de su mayordomo. Versículo 10. Vino Zimri y lo hirió y lo mató en el año 27 de Asa, rey de Judá, y él reinó en lugar suyo. O sea que ahora tenemos en lugar de Ela, tenemos a Zimri. Y luego que llegó a reinar y estuvo sentado en su trono, mató a toda la casa de Baasa, sin dejar en ella varón, ni parientes, ni amigos. Esto con tal de eliminar toda la posibilidad de que alguien de su sangre después quisiera ser rey. Eliminó toda la dinastía. 12. Así exterminó Zimri a toda la casa de Baasa, conforme a la palabra que Adonai había proferido contra Baasa por medio del profeta Jehú, por todos los pecados de Baasa y los pecados de Ela, su hijo, con los cuales ellos pecaron e hicieron pecar a Israel, provocando a enojo con sus vanidades. Esta es la primera vez que se nos dice que un rey andaba en vanidades. Y vanidades en el hebreo significa jabel, o sea, vapor, algo que no vale la pena. Entonces, provocando enojo con sus vanidades a Jehová Dios de Israel. 14. Los demás hechos de Ela y todo lo que hizo, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Versículo 15. Y en el año 27 de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Zimri. Acuérdense que este ya es un comandante del ejército y reinó por solamente 7 días. ¿Cómo que nada más por 7 días? Vamos a ver por qué. En Tirsa. Y el pueblo había acampado contra Gibetón, ciudad de los filisteos. O sea que el pueblo andaba allá muy ocupado contra los filisteos. En Gibetón andaban tratando de terminar con ellos, pero cuando se vino ahora una guerra civil en Israel. 16. Y el pueblo que estaba en el campamento oyó decir, Zimri ha conspirado y ha dado muerte al rey. ¿Cuál rey? Al rey Baasa. Todo destruyó, todo varón, todo pariente. Entonces, todo Israel puso aquel mismo día por rey sobre Israel a Omri. No les gustó la idea de que este Zimri se hubiera
autopuesto como rey. Y entonces ellos lo quitaron y lo acorralaron. Ahorita vamos a ver cómo y pusieron a Omri en su lugar, general del ejército. Y continuamos ahora con generales. Con generales. Qué raro, en Israel no se había visto eso. Omri, que era el ejército en el campo de batalla. 17. Y subió Omri a Gibetón y con él todo Israel y sitiaron Tirsa. ¿Quién estaba en Tirsa? Sí, Simri estaba en Tirsa. Lo sitiaron. Mas viendo Simri tomada la ciudad, se metió en el palacio de la casa real y prendió fuego a la casa consigo y así murió. Ah, caray. No es muy común en Israel que alguien se suicide. Solamente tenemos en toda la historia que llevamos vista hasta ahorita, desde Génesis, que alguien se suicidó, aparte de Simri, ¿sí? Recuerden que fue el rey Saúl que se enterró una espada en su pecho para suicidarse. Bueno, este fue el segundo suicidio que vimos aquí. Versículo 19. Por los pecados que había cometido, haciendo lo malo ante los ojos de Yud, Het-Bajei, andando en los caminos de Jeroboam y en su pecado que cometió haciendo pecar a Israel. El resto de los hechos de Simri y la conspiración que hizo, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel? Ahora, vamos a ver el reinado de Omri. Acuérdense que sigue siendo del ejército. Entonces el pueblo de Israel se fue dividido en dos partes. Unas personas, claro, que los del ejército preferían a Omri, pero la otra parte del pueblo, la otra mitad del pueblo no prefería a Omri. Vamos a ver a quién prefería. Las dos partes del pueblo. La mitad del pueblo seguía a Tibini, hijo de Ginat, para hacerlo rey, y la otra mitad seguía a Omri. 22. Mas el pueblo que seguía a Omri pudo más que el que seguía a Tibni, hijo de Ginat, y Tibni murió y Omri fue rey. O sea que ganaron los del ejército. 23. Y en el año 31 de Asa, rey de Judá, comenzó a reinar Omri sobre Israel y reinó 12 años en Tirsa. En Tirsa reinó 6 años. ¿Y ahora a dónde va? Los otros 6 años de sus 12 años, ¿a dónde va? Vamos a ver qué es lo que va a comprar este Omri. Y Omri compró a Semed el monte de Samaria por 2 talentos de plata y edificó en el monte y llamó el nombre de la ciudad que edificó Samaria. ¿Y de dónde viene la palabra Samaria? Viene de Semer, que fue el dueño de aquel monte. Entonces, bueno, vamos a enseñarles cómo es ese monte. Aquí tenemos el monte de Samaria. Fíjense bien, es un monte que prácticamente está hecho para que arriba viva un rey, porque tenía precipicios por todos lados. Todo era precipicio. Entonces, aquí le pareció muy bien a Omri poner su palacio en la parte de mero arriba para que nadie tratara de llegar a perturbarlo. Entonces, vamos al versículo 25. Y Omri hizo lo malo ante los ojos de Adonai e hizo peor que todos los que habían reinado antes de él, pues anduvo en todos los caminos de Jeroboam, hijo de Nabat, y en el pecado con el cual hizo pecar a Israel, provocando a ira a Adonai, Dios de Israel, con sus ídolos. Los demás hechos de Omri y todo lo que hizo y las valentías que ejecutó, ¿no está todo escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel?
Y Omri durmió con sus padres y fue sepultado en Samaria y reinó en lugar suyo Acab, su hijo. Fíjense bien, a partir de este rey que se llama Acab, que viene a ser lo peor de lo peor, casado con Jezabel, una pagana. Acab no se va a conformar con las cosas que han hecho todos estos reyes anteriores, haciendo ídolos, cambiando las fechas, poniendo como sacerdotes a quienes quisieran y teniendo poca atención a los mandamientos del Todopoderoso. Acab se va a distinguir por una cosa horrible que ahorita vamos a ver. Entonces Acab fue hijo de Omri. Reinado de Acab, versículo 29. Comenzó a reinar Acab, hijo de Omri, sobre Israel en el año 38 de Asa, rey de Judá. Y reinó Acab, hijo de Omri, sobre Israel en Samaria 22 años. Y Acab, acuérdense que Acab es en el reino de Israel, Efraín, en la parte norte. Hizo lo malo ante los ojos de Jehová más que todos los que reinaron antes que él. Más que todos los que reinaron antes que él. ¿Qué fue lo que hizo? 31. Porque le fue ligera cosa andar en los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, y tomó por mujer a Jezabel, hija de Etbal, rey de los Sidonios. ¿Se acuerdan dónde queda Sidón? ¿Se acuerdan de aquel rey arriba en el norte de Israel que le dio al rey Salomón bastante madera de cedro para poder construir el templo y su palacio? Bueno, de allá venía este señor, de Sidón. Y su hija, perdón, por mujer a Jezabel, hija de Etbal. Fíjense el nombrecito que se carga, Etbal. Baal es el rey de los paganos, es el rey de la prosperidad, el rey del dinero, el rey de la lluvia, rey de los sidonios. Fue y sirvió a Baal y lo adoró. Fíjense bien, aquí ya hay algo peor de lo que habían hecho los reyes anteriores, porque Acab no solamente hizo ídolos y adoró ídolos. Acab y Jezabel le dijeron a Yud-Heh-Vah-Heh, adiós, no te necesitamos. Lo expulsaron de Israel y le dijeron, aquí solamente nuestros dioses, Baal y Asera, van a ser los que van a mandar. 32. E hizo altar a Baal en el templo de Baal que edificó en Samaria. Hizo también Acab una imagen de Asera. Acuérdense que Asera era la reina del placer, haciendo así Acab más que todos los reyes de Israel que reinaron antes que él, para provocar la ira de Adonai, Dios de Israel. O sea que Acab hizo alianza con el país pagano de Sidón y se trajo a Jezabel a reinar junto con él, porque era un correinado. Ella era la que decidía bastantes cosas. Y lo vamos a ver después, porque vamos a empezar a ver a profetas tremendos, tremendos, que no se había visto antes
después de Moisés, los milagros que vamos a ver con Elías, con Eliseo, que son los que van a tener que andar peleando contra Acab y Jezabel. ¿Ok? Entonces, 34. Y en su tiempo, Gilel de Betel, vamos a ver, ¿quién es este Gilel de Betel? Reedificó a Jericó. ¿Cómo que a Jericó? ¿Que se acuerdan? Lo que dijo Josué allá en aquellos tiempos cuando apenas estaban entrando a la tierra prometida y se destruyó todo Jericó por la mano del Todopoderoso. Después de que anduvieron alrededor de Jericó por 7 días tocando las trompetas. Pero en realidad lo que destruyó todos los muros de Jericó y pudieron entrar y apoderarse de la tierra prometida, empezando por Jericó, fue la mano del Todopoderoso. Y Josué dijo, maldito sea el que trate de edificar a Jericó. Pues miren, después de tantos años, aquí tenemos a una persona. Dijo, yo la voy a reedificar a Jericó. A mí no me importa. A mí no me importa que se vaya a morir mi primogénito por empezar a reedificar, ni me importa que se vaya a morir mi último hijo por poner las puertas. Así lo dijo Gilel de Betel. Pero ¿de dónde saca tanta fuerza para poder hacer esta cosa que está bajo maldición? ¿De dónde saca tanto dinero para poder reconstruir una ciudad? ¿De dónde? Pues claro, tenía que ser bajo el reinado de Acab y Jezabel, que le dieron todo el dinero que necesitaba para poder reedificarla, no importando que sus hijos fueran a morir. Vamos a leer, dice versículo 34. En su tiempo Gilel de Betel reedificó a Jericó a precio de la vida de Abiram, su primogénito, echó el cimiento, y a precio de la vida de Segub, su hijo menor, puso sus puertas. Conforme a la palabra de Yud-Heh-Vahei había sido hablada por Josué, hijo de Nun. Tiempos muy oscuros vienen para Israel, muy similares a los tiempos de nosotros. Y aquí vemos que todo es cíclico y todo va siguiendo un mismo camino. Ya está muy enojado el Padre Todopoderoso por todo lo que han estado haciendo. Y esta es la gota que derramó el vaso, porque aquí es echado fuera de Israel. Y pusieron otros dioses ahí en Samaria. Pues exactamente así dice que como está tan oscura la cosa ahorita en Israel, así como nosotros, en nuestros tiempos están las cosas tan oscuras, vendrán profetas haciendo grandes milagros. Dice la Biblia que nunca hace juicio el Padre Todopoderoso sin avisarlo a través de sus profetas. Vamos a buscar ahora Josué, capítulo 6, versículo 26, para corroborar que esa maldición estaba dicha desde aquellos tiempos, poquito después de que había muerto Moisés. Entonces, estamos en Josué, capítulo 6, versículos 26 y 27. Dice, en aquel tiempo hizo Josué juramento diciendo, maldito delante de Adonai el hombre que se levante y reedificare esta ciudad de Jericó. Sobre su primogénito eche los cimientos de ella y sobre su hijo menor asiente sus puertas. Estaba pues Yud-Heh-Vahei con Josué
Y esa es exactamente lo que pasó acá. Pero este señor Gilel se sintió con mucha confianza de poder hacer esto, porque Acab, el rey malvado, y Jezabel estaban detrás de él. ¿Cómo que no se va a poder reedificar Jericó? Claro que se puede. Pues este es el capítulo 15 y tenemos los capítulos que vienen a continuación que van a ser de grandes milagros. Vamos a ver el póster. Póster que les mandé, donde está el reinado del norte que se llama la casa de Israel contra el reinado del sur que se llama la casa de Judá. Como pudieron ustedes haber visto, todos los reyes que hubo en la casa de Israel, Efraín, todos tienen el color anaranjado que significa que hicieron lo malo ante los ojos de Yahweh. En la casa de Judá tenemos de 20 reyes, 8 solamente hicieron lo bueno. ¿Con qué fin estamos viendo esto? ¿Con qué fin? Bueno, acuérdense que el reino del norte fue llevado a Asiria. Aquí, después del rey Oseas, fue llevado a Asiria. Aquí dice que fue llevado a Siria y fueron llevados como cautivos y ellos ya nunca regresaron a Israel, sino que fueron esparcidos por todo el mundo. Nosotros no tenemos seguridad si tenemos sangre judía o no. Pero por si las dudas, y tenemos, ¿qué deberíamos de estar haciendo nosotros todos los días respecto a todos estos reyes y toda la gente que hubo detrás de ellos a través de sus reinados? ¿Qué deberíamos de estar haciendo nosotros sabiendo que nuestros antepasados cometieron grandes pecados? Y también de la casa de Judá hubo muchos que cometieron grandes pecados. ¿Qué deberíamos de estar haciendo? ¿Qué deberíamos de estar haciendo? Si sabemos que hubo gran pecado y maldad en todos estos reyes que están aquí en la casa de Israel, Efraín. Y que aunque nosotros no lo sabemos, probablemente nosotros provenimos de alguna de esas tribus. Solamente el Padre lo sabe. Bueno, entonces vamos a abrir los micrófonos para aquellas personas que quieran opinar. ¿Qué deberíamos de estar haciendo después de ver esta estadística? Almita, Sí, yo quería preguntarte si es Gilel, porque acá me figura Hiel o Higiel ¿en dónde? en la escritura. Aquí dice Hiel. Ah, Hiel. Ah, ¿Y yo qué dije? Gilel. Ay, perdón, me equivoqué. Claro, Y claro. Yo venía escuchando y digo, o está mal porque yo tengo una
pero estuve mirando diferentes escrituras y era diferente, No, entonces por eso. la equivocada soy yo, no las escrituras, perdón. No, Ujú. Ok, alguien que quiera hablar, que quiera dar su opinión, que quiera dar testimonio, pregunta, agradecimiento. Bueno, bueno, Almita linda. Ah, Sí. perdón, continúa no, ahí. no, está Adelante. bien. Bueno, con No, respecto a la es que, opinión. Bueno, vamos a dejar que Iris ya estaba hablando y ahorita sigue Daisy. no, es que, bueno, vemos todo lo que pasó, ¿no es cierto? Lo que Ajá. viene pasando en Israel, y todo es culpa de que el pueblo mismo empezó a pedir reyes, Ujú, porque tenían al Eterno sobre ellos, ¿no es cierto? Y ujú, vemos cómo se va acrecentando la maldad rey tras rey, excepto algunos, ¿no es cierto? ujú, Que fueron buenos realmente, que fueron ujú. la menos cantidad de reyes. Sí. Y vemos que es tremendo las cosas que querían hacer. Bueno, sabemos que Acab fue tremendo y además con su esposa al lado Jezabel, Ujú, que era malísima, ujú. y bueno, y otra cosa que vi también era que se habían hecho su, su lugar ahí de vivienda ahí arriba del monte, ¿no es cierto? Samaria. Ujú, En Samaria. Y eso era una cosa que ya de por sí traía un contrasentido, porque según los hebreos, ujú, todos los dioses que se conocían venían de los montes, o sea, de la parte más alta. ujú, O sea que ellos querían glorificarse, ¿no es cierto?, a sí mismos, ujú, porque como estaban por demás por arriba de todas las personas. Y eso, todas esas cosas, esos sentimientos, esa, ese sentido de que son más que los demás, también que pueden hacer lo que quieren porque ellos están allá arriba, ujú, muy parecido a lo que está pasando en todo el mundo ahora, ujú. es lo que hace que tropiecen vez tras vez, ¿no es cierto? Porque tienen, no tienen el consejo del Eterno, perdieron todo tiempo, todo miedo al Padre, Ujú, y ya están como sus mentes están pervertidas a tal modo que ya no pueden diferenciar nada, o sea, ujú, nada, y es más, no quieren escuchar la palabra del Eterno, porque se supone que ellos los reyes, justamente cuando están ahí arriba, tenían que escribir la Torá, tenían que seguir las indicaciones del Eterno, y ujú. vemos que ninguno lo hizo. Ninguno. Entonces esto va de mal en De ma- peor, Ujú. de mal en peor. Y así vemos y así sigue, ¿no?, la lista, porque después ya vamos a seguir viendo, Sí, lamentablemente. Pero lamentable. bueno, esto, el hecho de estar separados del Eterno, de volcarse a ídolos, Ujú, ¿no es cierto? Y es ujú. como está el mundo en este momento, Exactamente. volcado a ídolos, volcado a cualquier cosa que no sea del Eterno, y tomando lo malo como si fuera bueno y lo bueno como si fuera malo. Ujú, ujú, Entonces no es ni más ni menos que se viene repitiendo toda la historia, y ujú, nosotros no quedamos desligados de eso. Y cuando vos decías qué tendríamos que hacer nosotros, ujú, y nosotros lo que estamos haciendo, estudiar la palabra, no ujú, alejarnos de los consejos del Eterno, que es el único que tiene autoridad sobre nosotros, ujú, y no seguir las cosas que hace el mundo, porque cuando uno sigue lo que hace el mundo,
es ahí donde se equivoca. Nosotros tenemos que seguir en adentro de las bases que escribió nuestro Padre Eterno, para no salirnos, para no dejar de ser su remanente amado. Exactamente. Si no, instantáneamente vamos fuera, como todos ellos. Y si se fijan, ninguno de estos reyes, a pesar de ver que no le fue nada bien al anterior, que su dinastía está totalmente eliminada, ninguno pide perdón, ninguno dice, pues sí, nos equivocamos, perdón, vamos a hacer un día de ayuno, vamos a orar, vamos a pedir perdón, ninguno. Gracias. Claro, Almita, pero ¿por qué? Porque no tienen el Ruaj dentro de ellos. Porque ya de ahí se retiró Dios, de todas estas cosas que están ahí. Dios se va y ni siquiera los mira porque sabe que están haciendo las cosas mal. Demasiada misericordia que no los barrió a todos, pero de plano. Demasiada misericordia. Bueno, gracias, nada más. Okay. Gracias, vamos a ver a la palabra, que la casa de Efraín es de dura cerviz. Sí. Precisamente por eso, ahí lo estamos viendo. Ahí lo estamos viendo. Pero la casa de Judá también tiene lo suyo. Porque pero ellos sí. reflejado otro. Claro, pero nosotros vemos que ellos guardan Torá, pero guardan su Torá, no es más la del Eterno. Sí, guardan. Ellos están guardando sus mandamientos de hombres también, o sea que, como dice la Escritura cuando los mandó al exilio, y Judá, aún viendo todo lo que pasó, que los mandó a Siria, a la casa del norte, ellos no se dieron por aludidos y siguieron haciendo lo malo y también tuvieron que ir. Sí, y eso que tuvieron 100 años entre que se fueron los de la casa del norte a Asiria y pasaron 100 años para poder reflexionar y decir, ay, que no nos vaya a pasar lo mismo. No, les pasó exactamente lo mismo. No, es lo que yo pienso, la soberbia de cuando estás en un lugar y decís, bueno, ya está, de acá no me baja nadie, y no es así, porque el Eterno tiene toda la potestad de que de una forma o de otra, cuando estás haciendo lo malo, te saque del medio. Ok, vamos a ver qué dice Daisy. Bueno, Almita, un poquito para comentar y agregar lo que dijo Iris, que lamentablemente cuando ellos pidieron esos reyes empezaron a poner la confianza en los hombres y ahí es donde pues radicaba el pecado. Y en cuanto a la pregunta que tú dijiste que deberíamos de hacer, pues exactamente nosotros que no sabemos si tenemos esa sangre maluca, que seguramente, porque somos tan humanos y con esta carne pecaminosa, pues deberíamos de arrodillarnos, ayunar y pedir mucho perdón al Padre. Para que perdone a esos antepasados que hasta a lo mejor fueron familiares nuestros. Sí. Que los perdonen. Yo iba a decir también que pues empecemos a hacer sanación interior. Sí. Porque de verdad debemos de sacudirnos todas esas cosas y esas vibraciones o esas, como digamos, esas líneas consanguíneas de ADN que podemos tener adentro que son de ellos. Pedir perdón por ellos. Maldiciones generacionales. Exacto. Pedir perdón por eso y que el Padre tenga misericordia como la sigue teniendo, porque realmente el estar nosotras aquí ya es una cosa inmensamente que uno ni se explica cómo el Padre nos pudo haber escogido dentro de tantos millones, ¿verdad? Nos cambió el corazón de carne. Sí, aunque todavía, como dijo Herendia, seguimos muchas veces de servir terca y testaruda, de servir fuerte. Pero bueno, ese era mi aporte. Pedir perdón y perdón. Pedir perdón todo el tiempo, sí. Y creo que Kale quería decir algo. ¿No está Kale? Ah, sí, ahí está Kale. ¿Todavía no funciona su micrófono? Sí está prendido. No, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a orar para despedirnos y como quiera podemos continuar hablando de este tema. Señor Padre Todopoderoso, te agradecemos que has sido bueno con nosotros y aunque nosotros somos nada,
Tú, Padre, hablas a través de nosotros y pones tu espíritu. Te pedimos que nos ayudes en esta semana y que no permitas que nos apartemos de ti nunca. Si tú ves que nosotros nos vamos apartando, como decía David, disciplínanos de una manera o de otra, que nosotros podamos ir por el camino tuyo. Te lo pedimos en el nombre de Yud Het Vay Hey. Amén.